7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. Siete, 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, experto en temas de seguridad. Lo hemos invitado a un diálogo sobre este incremento de asesinatos, de muertes violentas en el país, porque las bandas criminales que se disputan territorio, que casi han dominado las cárceles, que han protagonizado hechos violentos al interior y fuera de las cárceles del Ecuador, dan cuenta de este crecimiento de la tasa de homicidios en nuestro país. ¿Cómo afrontar estos hechos violentos? General Juan Carlos Barragán, muy buen día. Muy buenos días, mi estimado Miguel. Un saludo a sus seguidores, a los que escuchan esta prestigiosa emisora. Bueno, Miguel, el asunto, no, como siempre, complejo. El tema del incremento de la tasa de homicidios trae consigo un sinnúmero de complicaciones para el país. Eso es indudable. ¿Qué hacer? Es el problema. Porque ya los datos están, las cifras están, ya sabemos que tenemos un incremento grave de la tasa de homicidios al día de hoy en comparación con la tasa de homicidios al día de hoy el año pasado. Y esto genera una línea ascendente que no va a tener fin, no va a tener pare, si no se toman medidas estratégicas y tácticas a la vez. Entonces, mire, el Estado, Miguel, definió que la capacidad instalada de la Policía Nacional se divide en tres aspectos, fundamentalmente. Cada uno tan importante como otro. El eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Entonces, mi pregunta es, porque solamente podemos preguntarnos y en cierta forma, en base a los datos y a la información que tenemos, presumir o inferir algo de una manera técnica, porque podemos opinar cualquier cosa. Entonces, mi punto de vista es, porque ya sabemos lo que está pasando, el punto es cómo podemos solucionar qué está pasando entonces con estos tres ejes fundamentales de la Policía Nacional. El eje preventivo, que en seguridad es la seguridad en el mundo habla de la prevención es el 70% de la maniobra integral de la seguridad. Y el eje preventivo, es decir, el eje uniformado, tiene esa tarea, digamos así, manejar el 70% de la prevención con su eje preventivo, es decir, el eje uniformado. Todos los policías, hombres y mujeres que vemos por el territorio, es el eje preventivo. Eso demanda de una capacidad instalada, lógicamente, vehículos, instalaciones, capacitaciones. ¿Cómo está la capacidad instalada de la policía para dar respuesta al eje preventivo? Siendo la institución policial el corazón de la seguridad ciudadana en el país, no hay cómo salirse de eso, así como no hay cómo quitarnos que el Estado es el responsable de la seguridad en el país. Hablemos ahorita de la seguridad ciudadana. Entonces, si vamos a hablar de soluciones, ¿qué pasa con este eje? Nos podría contestar la policía, o ahora el señor ministro general Carrillo, a quien saludo cordialmente esta mañana y le auguro el mejor de los éxitos, porque eso es lo que queremos. Los ecuatorianos queremos el mejor de los éxitos. Pero, ¿qué pasa con esa capacidad instalada? ¿No es cierto? Para que dé respuesta a este 70% de la maniobra de seguridad ciudadana. Y yo me permito hacer una suposición, una inferencia en base a los hechos, cuando veo las unidades de policía comunitaria cercana a donde vivo o donde trabajo. Y me fijo en los patrulleros, en las motocicletas, en el equipamiento, ¿no es cierto? Entonces, me llama mucho la atención en qué condiciones está trabajando la policía. Claro, decimos, bueno, la plata no hay, se perdió, se robaron, qué sé yo. Pero el problema es igual que cuando una familia tiene un enfermo grave, ¿no?
es posible que no hayan los recursos, pero de alguna manera hay que responder o se le deja morir. Entonces la situación del Ecuador es más o menos esto. La tasa de homicidios es una estadística dura, totalmente importante para cómo nos ven desde afuera y cómo puede crecer el país. Sin seguridad, Miguel, sin seguridad el humano no puede coexistir, lo dijo Maslow, este filósofo americano del siglo pasado. La seguridad está inmediatamente después de las necesidades básicas del ser humano. Entonces, el eje preventivo, ¿qué pasa con los 53.000? De los 53.000, un 60-70% que hace el eje preventivo. ¿Y cuál es la capacidad instalada para que estos funcionarios policiales hagan su tarea de una manera digna y se los pueda ver en las comunidades, en las ciudades? Eso exige recursos. ¿Dónde están? Ya digo, tal vez no hay, pero hay que hacer un esfuerzo sobrehumano. Sacar de donde sea, endeudarse, lo que sea, pero hay que curar a esta persona. En este momento hay que curar al país porque no podemos continuar. O sea, ¿cómo vamos a ver otro año con esta curva? Entonces, si vemos la curva, para que esté relacionado, si hasta el día de hoy, digamos, nosotros tenemos que asesinatos hasta hoy aproximadamente en este año, 1.184, mientras que el año pasado 630 y pico. Si veríamos en esa línea, quiere decir que un cálculo inferencial estadístico nos diría que, a grosso modo, para el año venidero, de seguir así las cosas, de ser así, como dice la inteligencia, estaríamos fácilmente acercándonos en estas mismas épocas del año próximo a 2.000 homicidios. Nos basamos en los números. Entonces, si la persona está grave, hay que curarle, hay que ver la forma de curarle. Y los recursos son importantes. No sé si usted, Miguel, o los ciudadanos, pero yo veo a los patrulleros totalmente deplorables. Entonces digo, la capacidad instalada por un lado. Ahora el otro eje es el investigativo. No lo vemos. Obviamente están de civil, hacen su trabajo para la fiscalía, le dan respuesta al campo investigativo. Pero ¿cómo estará su capacidad instalada? ¿Tendrán los recursos? Y luego vamos al eje investigativo, de inteligencia. Que la inteligencia es, como decirle, el último recurso, es el recurso más potente para controlar, para darle solvencia a la seguridad. Porque es el saber qué puede pasarnos mañana, pasado mañana, es decir, hacer un panorama y con eso generar políticas para enfrentarlo. Pero la inteligencia otra vez es una herramienta espectacularmente efectiva, pero también costosa. Otra vez volvemos al tema de los recursos. Nos tendríamos que preguntar, o si podríamos preguntar al ministro Carrillo, sin contemplación, porque esta es una situación abierta, ¿no? Somos todos los interesados en que esto se componga. Entonces, ¿cómo están los recursos? Ese es el punto. ¿Con qué capacidad instalada está luchando el Estado? Claro, general Barragán, usted ha tocado un tema fundamental. Dentro de estos ejes, el preventivo, con un 70% con los uniformados, la concienciación a la gente para prevenir los actos, el eje investigativo y el eje de inteligencia. Por cierto, esto requiere recursos y aquí no es un gasto, es una inversión en seguridad. Y así han entendido países luego de vivir mucha violencia, como ha sido Colombia, como ha sido el Perú. Aquí no se puede escatimar recursos para invertir en la investigación, en la inteligencia, en la parte logística, que es tan fundamental para que la policía pudiera ejercer las tareas encomendadas por la sociedad, general Barragán. Exactamente. Entonces, mire, el Estado elabora un Plan Nacional de Desarrollo enfocado para el quinquenio 2017-2021, donde dice que la seguridad integral la compone la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado. Y se fija para esos 5 años, para ese quinquenio, porque es estratégico, se fija unos objetivos. Cojamos de los 5 cualquiera al azar, ¿no? Por ejemplo, dice garantizar, dice, la soberanía y la paz y posicionar estratégicamente el país en la región. Garantizar la paz es lo que dice el plan. Por eso digo, ahorita deberá estarse haciendo el nuevo plan para el siguiente quinquenio, o ya estará. Pero enfocarnos en lo que es real.
la tasa de homicidios crece, la inseguridad crece, el miedo de la gente crece. Y con miedo, Miguel, no podemos vivir, no podemos convivir. La inseguridad no es más que el miedo, que la gente tiene miedo. Ahora, en mi modesta opinión, ¿no es cierto? Tenemos generadores críticos de esta violencia, no hay a dónde moverse. Un sistema carcelario deplorable. Y ahora, ningún ciudadano que ingrese en este túnel oscuro con 18 años, que Dios no permita, inicie su carrera delictiva por un robo menor, cuando tenga 20 y ha cumplido 2 años, se ha escupido por el otro lado del túnel. ¿Usted cree, Miguel, que sale un mejor ciudadano? Entonces, pero sale, ¿no? Entonces, es necesario, es urgente que el sistema carcelario, que el Estado garantice un apropiado sistema carcelario donde las personas privadas de la libertad, que van a salir a la comunidad tarde que temprano, porque el sistema carcelario no son solamente las personas privadas de la libertad que están ahorita en la cárcel. Más o menos al año atraviesan dolorosamente 100,000 ciudadanos atraviesan este túnel por año, es decir, entre unos que entran, otros que están y otros que salen y dan la vuelta. Entonces, no es necesario hablar de las bandas o el nombre de las bandas de estos depravados en la ciudad, pero tiene un origen muy grave en los asesinatos dentro de las cárceles que generan venganza. Eso no hay cómo sacarle del tapete. Generan venganzas. Entonces, adentro saben quién mató a quién, afuera alguien va a pagar. Y de estos, alguien va a pagar afuera, alguien más va a vengarse. Entonces, esta escalada de violencia, y también, bueno, viene el componente, no tengo yo las cifras para asegurar, pero lo que dicen las autoridades, entiendo así es, digamos, el incremento criminal por el tema del narcotráfico, el microtráfico. Pero bueno, claro, hay caminos, ¿no? General Barragán, todavía. Usted ha tocado un tema fundamental. Hoy publica Diario El Universo parte del informe trimestral que entrega la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, y en donde se dan cuenta en el último informe que el 10% de servidores de las cárceles recibe, entre comillas, un mensual de las bandas. Es decir, por un lado es el problema económico, pero por otro también de capacitación, de formación, porque con este ambiente, con esta situación, va a resultar muy difícil lo fundamental en las cárceles como es su control. Claro, es que, Miguel, no hay que apartarnos que las personas que están, los funcionarios a los que se refiere, como todos nosotros, no nos alejamos de ser seres humanos, hombres o mujeres. Y el ser humano, por principio, es perfectible o defectible. Depende cómo y las circunstancias en las que éste se encuentra. Porque nadie de nosotros podemos decir que somos los ángeles de la Trinidad. Somos seres humanos. Y estas personas viviendo en desatención, mezclados con ya imagina esta situación que viven los privados de la libertad, todo el ambiente que se genera, en donde el más bravo se impone y el más bravo tiene ganancias criminales ilimitadas por brindarle seguridad a los otros, porque entonces, si esto pasa, no es el Estado quien está brindando seguridad, alguien está brindando seguridad que no es el Estado, y entonces son los mismos privados de la libertad, los más bravos, los más gallos, pertenecientes a la banda de estas basuras, de estos depravados que se llaman como se quieran llamar. Pero el problema está en que es el Estado quien tiene que asegurar esa tranquilidad y habrá que invertir, o sea, porque si estos funcionarios caen en estos problemas, habría que ver cuántas horas trabajan, cuánto ganan, cómo viven, cómo se examinan, cómo se cuida su comportamiento, cuánta inversión hay. Si están sueltos de la mano de Dios, Miguel, son seres humanos como nosotros, que en circunstancias como ahorita podemos ser buenas personas, pero en otras circunstancias podemos ser muy violentos, podemos destruir nuestras mentes y irnos a situaciones malas. Somos solo humanos. Mire lo que está pasando en Ucrania, gente pensante con inteligencia, gente culta, es capaz de destrozar humanos. Es incomprensible el humano.
No se diga aquí. Entonces, sin capacitación esta gente, sin inversión. Entonces, por eso es que hay que cuidar mucho y no podemos digamos, decir que la falta de recursos es el problema, entonces sigamos así. Habrá que cortar otros gastos, pero este es fundamental, ¿no es cierto? Que la capacidad instalada de las instituciones responsables de dar respuesta cumplan para que, o puedan cumplir, para que ahora sí, entonces, eliminemos el mal funcionario, ¿no es cierto? Eliminémoslo, sí, pongamos nuevo personal, ajustemos las medidas de control y que hagamos una mejor institución. Sí, instituciones con control, con orden, con mecanismos estrictos de selección y control permanente, que me alegra, conozco el esfuerzo y el trabajo que hace la policía, claro, de la mano del Estado, pero en seleccionar su gente para darnos tranquilidad. Sin embargo, el crimen organizado, con sus habilidades, es capaz de burlar y obviamente dañar conciencias de uno a otro, pero por lo menos se puede medir que hay esta medida para prevenirlo. Pero entonces, Miguel. General Barragán, hoy publica Diario El Comercio un reportaje sobre la lucha antinarcóticos. Usted fue director nacional antinarcóticos. La policía, hay que destacar, ha sido exitosa en la lucha antinarcóticos. El decomiso de toneladas de droga que cada año crece. En los primeros 3 meses de este año, más de 50 toneladas, que realmente preocupa y puede uno proyectar cuánto estará pasando para exportarse de manera irregular, ilegal y clandestina. Pero en el reportaje del Comercio de hoy da cuenta que la policía, si bien ha sido eficaz en el decomiso de la droga, tiene una baja efectividad para capturar a narcotraficantes y de manera especial a los jefes de las bandas, no a las mulas, no al chofer que transporta el camión con la droga camuflada. ¿Por qué no hay más efectividad para capturar a los jefes de las bandas, a los narcotraficantes? Nuevamente, Miguel, excelente el punto de vista del comentario del Diario El Comercio, porque estamos ante un problema y no podemos taparnos. O sea, aquí no se trata de competir nadie con nadie, sino de poner las cosas sobre la mesa. Entonces, claro, primero tenemos un problema estratégico grave en la producción de cocaína en el sur colombiano, en los departamentos vecinos con nosotros. Pero ahí se produce un porcentaje altísimo, muy importante del total de la cocaína en Colombia. Entonces, esa cocaína, estando en el sur de Colombia, ¿le será más fácil salir por el Ecuador o salir al Atlántico por Venezuela? Obvio, va a salir por el Ecuador. Solita, imposible. Tiene que cruzar las fronteras. Camiones, lanchas, gente, tiene que cruzar las fronteras. Entonces yo diría, ¿cuánta cocaína de esa se ha decomisado en la línea de frontera cruzando? Versus cuánta se ha decomisado en el interior, bodegas, casas, barcos, contenedores, lo que sea. Pero pasó, ¿sí o no? Ingresó al país. Bueno, es solo cocaína. Eso les cuesta a los narcotraficantes $800 el kilo, versus cortada. Pero pongámosle $40,000 en el mercado internacional. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problema de perder cocaína? Es muy importante, ¿sí? Muy poco, pero vuelven a producir. El problema entonces es, claro, versus esa cantidad, ¿dónde son públicos los arrestos de los dueños de la cocaína? Solos no van a pasar. Ni tampoco creo que sea un cuidador el que hizo toda la maniobra. Imposible. Aquí están. ¿Dónde? Entonces, esa respuesta del dónde, cuándo, cómo, quién, le tenemos que preguntar a la inteligencia. Y la inteligencia, volvemos al punto, ¿qué capacidad instalada tiene? ¿Cómo están sus servicios? La inteligencia es una maniobra cara, costosa, que requiere recursos. Ahí vale la pena emplearla. Si no hay eso, es mejor no emplearla porque también es peligrosa, en pocas palabras. Pero también, ¿qué pasa con el estado de ánimo de los policías? Porque los narcotraficantes tienen poder.
Y ahora, pues, sin embargo, tenemos que hacerlo, los compañeros que están hoy en servicio. Porque, claro, ¿cuál es mañana más tarde el policía es el que tiene que responderle a la justicia porque arrestó narcotraficantes? ¿Qué tal? Y se instauran juicios, procesos, y ni de viejo el policía que luchó puede vivir en paz, porque los narcotraficantes, con su poder y sus habilidades, pueden perseguir al policía No, que luchó contra los narcotraficantes. General Barragán, y un hecho último que hemos destacado, la acción de los jefes policiales en Esmeraldas. Ha habido masacres masivas del crimen organizado, de las bandas delincuenciales, y simplemente la justicia no les da orden de prisión, orden de detención. Y esto ha generado un rechazo justo de quienes se juegan la vida persiguiendo a estas bandas delincuenciales. Claro, Miguel. Como digo, el problema es grave, es estratégico, y esta situación, por ejemplo, lo que usted me dice de Esmeraldas, es real. Hay un problema grave. Pero yo pienso que es momento de enfrentar el toro por los cuernos y a enfocarnos en la estrategia con miras de proteger. Mire, cuando hay problemas, algunos derechos tienen que recogerse, ajustarse, porque la Constitución que tenemos hoy, si usted le lee, puede que encuentre la palabra derechos 400 veces, pero obligaciones, tal vez una o dos. Entonces, el problema está en que necesitamos dar una respuesta estratégica, ¿verdad? Y para eso necesitamos comprender que si no hacemos un esfuerzo sobrehumano, financiero, planificador, porque no sirve de nada, ya le estoy diciendo este tal plan estratégico del Estado, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la Constitución debe hacerlo. Pero a veces es simplemente cumplir el punto de la Constitución. Lo que dice, poner el plan, unas firmas, par de sellos y se fue. Pero ¿dónde está la ejecución? Entonces llegamos al problema que muy bien usted dice. ¿Cómo pueden decomisarse 50 toneladas en 3 meses, en 4 meses? Y no hay dueños. Se acabó. Entonces pueden seguir, pueden proliferarse, ser más fuertes, enraizarse, si no son desmantelados. Pero claro, otra vez el desmantelamiento y esta inteligencia es costosa. ¿Está o no está? No tengo la información. Debería decirnos el ministro Carrillo, general Carrillo, con su desde luego, su gran capacidad, y estará enfrentando estos problemas, buscando cómo solucionar. Pero a la herramienta que va a responder hay que darle el recurso. De donde sea hay que sacar. Pero si no, ya le digo, el próximo año tendremos la línea hacia arriba con más de 2,000 homicidios. Y la situación caótica, entonces, de miedo y desesperación en la comunidad, porque esto genera miedo, genera angustia. Y de esa angustia, estos criminales, estos depravados, nuevamente se aprovechan, empezando a acercarse a la gente, a las empresas, a extorsionar, a ponerles miedo, a entrar, a asaltar en los condominios, en las casas, claro, dando el nombre de la agrupación que sea, para espantar y generar miedo. Entonces necesitamos enfrentar este problema, porque de caso contrario no vamos a salir adelante. ¿Sí? Ahora tenemos el microtráfico, que gran parte de estas muertes son por microtráfico, pero eso no soluciona el problema. Ese es un diagnóstico, pero el problema es cómo vamos a enfrentar la situación, cómo se van a cambiar las normas y cómo se van a quitar un poquito los derechos para que el derecho de pocos, para que exista, digamos, la garantía a muchos y el ciudadano pueda convivir. Si no, claro, los delincuentes tienen el derecho, aquí está escrito. No ha sido notificado el asesino o el sicario o el que violó o el que mató. No ha sido notificado previamente. Entonces, vaya nomás. No importa que asesinó 4 personas, pero como no ha sido notificado, vaya nomás. Claro, está mal que no haya sido notificado. Pero entonces, ¿qué pesa más? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? ¿O va a seguir el argumento en las audiencias de que por esta cosita, vaya nomás? Y entonces los muertos, los huérfanos. Entonces hay que reunirse y llamar a un esfuerzo estratégico de todos, porque todos vivimos en este país y necesitamos cuidarlo y protegerlo. Entonces
¿qué vamos a hacer? Ya el diagnóstico está claro, todos los días hay muertes. Y como vamos, va a empeorar. Imagínense la cantidad de cocaína, sigue pasando. Y los señores, ¿en dónde están? Los dueños, ¿dónde están? ¿Dónde están los carteles encarcelados? ¿Dónde están los criminales, estos dueños de la cocaína en la cárcel? No, están por ahí nomás. No, la cocaína solita no se mueve. Entonces, mire que tenemos unos focos, unos orígenes de la violencia que de no ser controlados no van a parar. Vamos a reunirnos el próximo año y conversar de lo mismo. Otro diagnóstico, seguimos el diagnóstico. El problema es las acciones, ¿dónde están? Las acciones en función de esto. Y las acciones para poner en ejecución una acción. Entre una de las cosas fundamentales es el recurso, para que genere una logística apropiada y hagamos algo con éxito. Porque hacer inteligencia por hacer genera otros problemas mucho más graves. Entonces, y así en todo campo, ¿no? Yo le digo de los 3 ejes fundamentales de la policía. Mire lo que dice de estos señores guías penitenciarios. Claro, se sabe que es así, es un caos. Es un caos. Remediar necesita planificación y necesita recursos. Y necesita sincerarse, ¿no? Sincerarse y entender. Yo felicito el trabajo de la policía porque obviamente en las circunstancias actuales su eje preventivo, el corazón de la maniobra. Veo policías con las pistolas en los cintos, pero sin las alimentadoras. ¿Por qué no ponen las alimentadoras en los cintos? ¿Por qué no están las pistolas abastecidas? ¿Cuál es el problema? Entonces, tal vez tengo miedo de sacar el arma, porque las consecuencias será que el Estado me va a dar la espalda. Y termina sentenciado el policía por defender a la sociedad. Esto es bien. Al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, queremos agradecerle la atención para abordar este tema complejo, este eje transversal en la sociedad que debemos concienciar sobre la acción del Estado, el contar con una política de seguridad, el concienciar a la ciudadanía y afrontar con mayores recursos que necesita para este combate. General Barragán, un gusto escucharlo y aportar en este debate. Muy amable. Un abrazo para todos, un abrazo para el país. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ministra de Educación, doctora María Brown, tema de interés a propósito del inicio del periodo escolar en la costa. Y también el acuerdo con los gremios, con los docentes, a propósito del último incremento salarial, que ha sido complejo por su financiamiento, su concreción. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El gobierno a través de Banecuador ha entregado más de 57,1 millones de dólares en créditos de oportunidades, generando trabajo a más de 17.874 ecuatorianos.